Hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos nuevamente después de mucho tiempo a Cambiando el Enfoque. Bienvenidos nuevamente a los videos de reflexiones. Es un gusto poder saludarles. Bueno, y la reflexión de esta semana es acerca de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad por definición, ¿qué es lo que es? Es una condición que tenemos nosotros los seres humanos de mostrarnos tal como somos, lo cual incluye muchas veces aspectos positivos y negativos en nuestra vida. Ya es importante mencionarlo porque no es algo malo, sino que es algo netamente característico del ser humano. Si nos vamos a temas ya netamente bíblicos, podemos encontrar muchos personajes de la escritura que fueron vulnerables, pero quiero que nos enfoquemos netamente en un hombre que fue vulnerable y que es David. David es bueno, tiene muchas características. Fue rey de Israel, un dulce cantor de Israel. Fue quien mató a un gigante. Y en todas sus características hay una que resalta, y es que David era el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué conforme al corazón de Dios? Porque eh, a lo largo de su vida, al igual que nosotros, David cometió mucho pecado, mucha cosa que no le agradaba a Dios. Pero cada vez que él hacía algo que contristaba a Dios, al Espíritu Santo, eh, David corría a su presencia y le pedía perdón al Señor y se mostraba tal como era su corazón y su circunstancia en ese momento. De hecho, muchos de los salmos nos muestran esa fragilidad, esa vulnerabilidad que tenía David. En el Salmo 51, verso 11, 10 y 11, perdón, David expone una situación delante de Dios y en el verso 10 y 11 le dice: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque sabía que su corazón lo engañaba, porque sabía que su corazón era ambivalente. Y eso lo hacía cometer pecado, al igual que nosotros. Nosotros tenemos un corazón ambivalente, tenemos un corazón que nos engaña constantemente. Sensaciones que somos expuestos, circunstancias a las que somos expuestos, y por lo tanto podemos sentir, experimentar, provocar en nuestra vida ciertas cosas que nos hacen vulnerables. Y muchas personas pueden ver la vulnerabilidad de una manera negativa, pero en relación a como lo mostraba David, eh, la vulnerabilidad delante de Dios, creo y me atrevo a decir que no es mala, sino que es un elemento clave que nos acerca a ser más como Cristo, porque nos mostramos tal como somos. Y a lo largo de nuestra vida pasamos por mucho proceso, pasamos por muchas circunstancias, la cual eh, nos hace vulnerables, nos hace frágiles, nos hace sensibles, nos hace experimentar esas sensaciones que muchas veces no nos gustaría experimentar, pero son propias del ser humano. Entonces, no tenemos que ser, no tenemos que tener miedo a ser vulnerables, tenemos que ser capaces de mostrarnos tal como somos, incluso esos aspectos que no nos gustaría mostrar. ¿Por qué? Porque existen dos elementos eh,
de ese proceso de ser vulnerable. Uno, nos muestra delante de Dios tal como somos, y también nos da una posibilidad de transmitir transparencia hacia otras personas. Entonces, tal como decía David, muchas veces en nuestra vida el reconocer que nos sentimos de tal o cual manera, el reconocer que necesitamos una intervención de Dios, que necesitamos ser reconciliados con Él, nos hace vulnerables, nos hace frágiles, y de eso se complace el Señor, porque en nuestra vulnerabilidad, en nuestra fragilidad, le decimos: Señor, en mis términos no puedo, en mis fuerzas no puedo. Obra tú, haz tú lo que tengas que hacer. Y me encanta una frase que dice: cuando termina nuestra fuerza, termina nuestra humanidad, comienza lo hermoso de Dios. Y eso es lo que podemos sacar a relucir cuando nosotros somos frágiles, somos vulnerables. Podemos permitir que sea Dios el que brille, y no nosotros solamente. Entonces, hoy día quiero invitarles a que no tengamos miedo a ser vulnerables, no tengamos temor a ser expuestos delante de Dios tal como somos. ¿Por qué? Porque recordemos que Él nos conoce mejor que nadie, porque Él nos formó, nos hizo, nos diseñó para sus propósitos. Por lo tanto, Él nos conoce mejor que incluso nosotros mismos. Y cada vez que sintamos algo, tratemos, aunque sea complejo, tratemos de exponerlo a otras personas. Tratemos de decir: ¿saben qué? Me siento de esta y esta forma. ¿Por qué? Porque vamos a tener un círculo que nos va a sostener, que nos va a contener. Y no solamente eso, sino que también delante de Dios. No nos vamos a impedir a que Él obre en nuestra vida, sino que más bien le vamos a decir: ¿sabes qué, Señor? Me siento triste, tengo miedo, y Él, en nuestra debilidad, Él se va a perfeccionar. En nuestra vulnerabilidad, Él va a brillar su luz, su propósito en nosotros, y nos va a mostrar de que cuando termina nuestra capacidad humana, Él se hace brillar en nuestra vida. Así que espero que esta reflexión les sea de bendición, sea de edificación, y no tengamos miedo a ser vulnerables, sino que más bien expongámonos, porque en nuestra vulnerabilidad Dios hace relucir su gracia, hace relucir su poder, hace relucir su soberanía. Espero que esta reflexión les sirva. Compártanla con sus amigos, suscríbanse al canal, porque ya vamos a estar comenzando a subir nuevo contenido a partir de hoy. Les mando un beso, les mando un abrazo, y nos vemos en el próximo capítulo de Cambiando el Enfoque. Chau, chau.